Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este magnífico fic de mi querida Josephine Himes, que de verdad, chicas, es un sueño hecho realidad. Y no me voy a cansar de decirlo, aunque me critiquen porque hablo mucho. De verdad que para mí es un gusto estar aquí cada noche con ustedes, chicas, narrando estas maravillosas historias y en especial esta que me llega y me llena al alma. Como se los mencioné, este fic llegó en un momento duro, complicado, que de verdad ha menguado ese dolor que traigo en el alma, que poco a poco va cerrando. Pero bueno, chicas, se llegó la cena de Acción de Gracias y se va a lucir Annie. Hasta ahí digo, porque ustedes ya saben, en esa cena que ha caído en la responsabilidad de ella como esposa de Archibald Cornwell. Aquí Sara pensó que ella iba a ser la anfitriona de ese tipo de eventos, pero no, chicas, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ahí mi querida tía Elroy tuvo la mente clara y concisa para decir no. Ella es la anfitriona de esta familia. Y bueno, chicas, Candy no sabía qué hacer, dijo, este vestido no lo vuelvo a usar, este es un vestido. Hagan de cuenta que me la imaginé como si estuviera guardando su vestido de novia. De verdad, chicas, porque ese vestido, oh my God, vaya que tiene recuerdos. Y si hablara el vestido, ¿qué no contaría? Pero bueno, al final del capítulo escuchamos cómo pues Candy le da una cachetada con guante blanco a Elisa. Ay, me encanta cuando Candy tiene este tipo de actitudes, chicas, porque sabemos que Candy sabe perfectamente cómo actuar ante Elisa, aunque al principio no lo supo manejar. Me refiero cuando estaba muy pequeña, pero pues Candy era inocente ante esas situaciones. Pero bueno, chicas, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La temporada de Narcisos. Capítulo 4, parte 4. Retrato de familia. Una dama de nuestra posición siempre debería tener en cuenta que se espera que ella se interese en las necesidades de los menos afortunados. Elisa, comentó la tía Elroy, y el resto de los invitados guardó silencio para escuchar respetuosamente a la gran matrona. Mi cuñada, la finada Priscilla Arley, era una verdadera campeona en las cruzadas de caridad. Debo admitir que después de ella, las mujeres de nuestro clan, incluyéndome, no hemos sido capaces de llenar sus zapatos en ese terreno. Afortunadamente, Candice está ahora redimiendo a nuestra familia con sus esfuerzos. Todas las damas de Chicago aprueban su trabajo, aun cuando a veces consideran que su insistencia en vivir en el orfanato es incomprensiblemente excéntrica. De todas formas, harías bien aceptando su invitación la próxima vez, Elisa. Sí, tía Elroy, replicó la mujer, que prefirió quedarse callada el resto de la cena, mientras surgían otros temas de conversación. Sabía que aún tendría otras oportunidades de molestar a Candy durante la velada, especialmente cuando los hombres se separaran de las damas. Albert miró a Candy. Estaba disfrutando felizmente su tarta de nuez mientras hablaba con el señor Cornwell, padre, y su esposa. Ningún rastro de descompostura podía apreciarse en su cara. Después de que Elisa mencionara con toda malicia el tema de la visita de Terry a Chicago, estaba orgulloso de la manera en que Candy había manejado la situación y se preguntaba si finalmente ella había concluido su duelo tras aquel doloroso rompimiento.
Albert sonrió internamente pensando que ya era tiempo de que eso sucediese después de tantos años. Sintiéndose contento con la forma en que iba transcurriendo la velada, el hombre continuó disfrutando su langosta. Annie sabía que Albert prefería los mariscos y había dado órdenes específicas al cocinero para que le preparara una langosta. La mayoría de los invitados estaban ya disfrutando de su postre, pero William Albert comía lento, ya que prefería disfrutar cada bocado, saboreando los diferentes sabores combinados en un platillo. Después de todo, era su prerrogativa como jefe de la familia hacer que la cena durara hasta que hubiera terminado completamente y estuviera satisfecho. Además, él sabía que, tras la cena, las damas y los caballeros se separarían y los hombres se reunirían en el salón francés para disfrutar del coñac y puros, mientras que las mujeres se quedarían en el salón principal. Temía el momento, ya que sabía que los Lagan lo tratarían de convencer para participar en sus proyectos. Por el momento se sentía bien, disfrutando su comida, con Candy sentada a su derecha y George a su izquierda. Pensó que era gracioso que las dos personas que estaban más íntimamente ligadas a él en toda su familia no fueran de su misma sangre. Más aún, la joven y el hombre sentados cerca de él eran despreciados por algunos de sus verdaderos parientes, que los consideraban inferiores. Sabía que algunos miembros de su familia extensa llamaban a George el intruso, resentidos por la gran influencia que el hombre tenía sobre la cabeza de la familia. También sabían que los Lagan aún odiaban a Candy, a pesar de la aparente cortesía que trataban de desplegar. En el fondo de sus corazones, Sarah y Elisa aún veían a Candy como la muchacha del establo. No obstante, a Albert todo eso le importaba un comino. Su familia podía pensar lo que quisiera mientras mantuviera sus opiniones para sí mismos, sin hacer ningún daño a las personas que él amaba. Por el momento, estaba agradecido con la considerada manera en que Annie había acomodado las piezas en la mesa aquella noche, habiéndolo colocado a él en un extremo, junto a sus dos personas más queridas, seguidas de los Cornwell, padre e hijo, dejando a los Brighton y Lagan más cerca de la tía Elroy. ¿Qué más podía desear? Después de la biblioteca, el salón francés había sido el lugar favorito del señor William C. Arley en aquella casa. Había sido en ese lugar donde había logrado sus más exitosos proyectos de negocios durante las fastuosas fiestas que él solía ofrecer. Estaba decorada con estilo Beaux Art, con paneles de madera cubriendo las paredes, tapetes en tono verde oscuro sobre el parqué y muebles franceses en tonos oro y humo. Los sofás y sillones estaban hechos de abedul sólido y decorados con molduras en forma de conchas y hojas de acanto hechos de madera de cerezo. La tapicería era predominantemente verde, con un par de piezas con diseños del tartán del clan. Raymond Lagan recordó que había sido en esa misma habitación donde había pedido la mano de su esposa Sarah, ya que el padre de la dama había muerto años antes. Era responsabilidad del señor Arley, como cabeza de la familia, decidir sobre el futuro de la hijastra de su hermana. Recordó claramente lo nervioso e inseguro que se había sentido al principio ante la imponente figura rubia del señor Arley, consciente de la inferioridad de su estatus y fortuna frente a aquella de los Arley. Para su sorpresa, William Arley, a pesar de ser tan serio y reservado, no era autoritario y aceptó su petición sin oposición. Su matrimonio con Sarah había sido el primer paso que había dado en su ambicioso ascenso hacia el primer escalafón de la sociedad de Chicago. Siempre listo y agresivo cuando se trataba de negocios,
Raymond había aprovechado su nueva posición desde el mismo inicio de su matrimonio. A través de las conexiones que le dieron las relaciones de su esposa, su fortuna había crecido en proporciones exponenciales a través de los años. Ahora, tras el gran éxito de su resort en Miami, estaba listo para expandir su empresa en el extranjero. Esa noche, su meta principal era convencer a William Albert de financiar su nuevo proyecto en Cuba. Sabía que la tarea no era fácil, ya que el joven magnate no había mostrado interés en sus proposiciones de negocios hasta ahora, pero debía intentarlo de cualquier manera. Lagan aún lamentaba que su hijo no hubiera podido casarse con Candice. Si ese hubiera sido el caso, él no estaría ahí esperando convencer a William de unirse a su aventura. Se imaginaba cómo él y su hijo estarían ahora disponiendo del fideicomiso de Candice y la tremenda ganancia que hubieran obtenido de él, pero ese era un plan al que se había visto forzado a renunciar. Para ser honesto, no había sido su idea original. No, por más que el plan sonara bien, debía dar el crédito a su hija y esposa que habían sugerido la posibilidad. El hecho de que su hijo Neil estuviera genuinamente enamorado de Candice en ese tiempo había sido solo una afortunada coincidencia en toda la estrategia. Por supuesto, Lagan y su esposa jamás hubieran podido prever las decididas objeciones que el padre adoptivo de Candice había puesto al enterarse de sus planes. Aún sentía la humillación que su familia y él habían sufrido cuando William Albert se presentó como la nueva cabeza del clan y canceló el compromiso. Irónicamente, algo bueno había surgido de ese embarazoso evento. Su hijo Neil había cambiado dramáticamente tras la desilusión, interesándose en el negocio familiar por primera vez. Desde entonces, el joven había dado señales de un innato genio comercial que ahora lo caracterizaba. Lagan estaba orgulloso del astuto e inteligente hombre de negocios en el que se había convertido su hijo. Como él, Neil no se dejaba dominar por los escrúpulos que parecían ser la regla que regía cada decisión tomada por William Albert Arley y su discípulo, Archibald Cornwell. Lagan creía que esas consideraciones morales eran una debilidad y por lo mismo despreciaba a Albert. Aún así, esta vez esperaba poder persuadirlo para respaldar su aventura con un crédito. Tal vez el coñac lo ayudara un poco. El Courvoisier se sirvió generosamente esa noche y se dio la bienvenida a los puros cubanos que Lagan había traído de la isla. Durante sus años de estudiante en la Universidad de Cornell, Lagan conoció a Mario García Meconal, que después fue presidente de Cuba, ya que ambos habían sido miembros de la fraternidad Delta Kappa Epsilon en aquella universidad. En 1920, mientras García Menocal aún estaba en el poder, el ilustre cubano había sido el anfitrión de la convención de la fraternidad en su país, desplegando una generosidad y lujo que habían hecho historia. Desde entonces, había nacido en la cabeza de Lagan la idea de abrir una cadena de centros nocturnos en La Habana. Ahora, con el éxito de sus hoteles, sentía que tenía la experiencia y la posición económica necesarias para probar suerte en Cuba. Entiendo que su amigo García se postuló nuevamente para presidente este año, pero perdió contra un liberal de nombre Machado, dijo el señor Cornwell después de que el señor Lagan presentó su idea. Eso no puede ser bueno para sus planes. Machado no es amigo de los Estados Unidos. Ese fue el mismo argumento que se utilizó cuando el presidente Zayas asumió el poder tras Mario García, pero a pesar de las ideas liberales de Zayas, los intereses americanos en la isla no se vieron afectados durante su mandato. No anticipo que las cosas sean diferentes durante la administración de Machado. No hay nada que temer en ese aspecto. Los centros nocturnos en La Habana
son altamente redituables. Aun si el nuevo presidente elevara los impuestos, sería un negocio redondo, dijo Neil, saboreando su puro. Así que, ¿qué dices, William? ¿Te nos unes? Si no lo haces, estoy seguro que después lo lamentarás, insistió el señor Lagan. Me temo que te desilusionaré nuevamente, amigo mío, contestó Albert con calma. Mi experiencia en Latinoamérica no ha sido buena. Después de mis viajes a Brasil y México, estoy convencido de que los estadounidenses debemos dejar que esos países resuelvan sus propios problemas antes de pensar en hacer negocios con ellos. Cuando fui a Brasil hace 2 años para vigilar nuestras minas de hierro y plantaciones de café allá, me quedé consternado y avergonzado de las inhumanas condiciones en que nuestros empleados debían trabajar. Después vino la revuelta del Tenente. El presidente Pessoa hizo un pésimo trabajo manejando la situación, la cual se convirtió en el peor conflicto social que yo haya visto jamás. Simplemente no pude soportar el derramamiento de sangre que siguió. Me sentí aliviado cuando finalmente encontré compradores interesados en nuestras propiedades. Hubiera podido conservar sus bienes en Brasil y mejorar las condiciones de los trabajadores si tenía tanto interés en ayudarlos, sugirió el señor Brighton, que no tenía experiencia en inversiones extranjeras. No es tan fácil, respondió Albert, su voz tornándose sombría. Los gobiernos latinoamericanos no hacen lo que debieran, es decir, proteger los intereses de su pueblo. En su lugar, permiten que nuestro dinero controle sus decisiones y animan nuestras inversiones, mientras promueven la más extrema explotación de los pobres, supuestamente por el bien del progreso, o eso es lo que dicen. Creo que si hubiera hecho cambios para proteger mis mineros y jornaleros, hubieran durado solo mientras yo estuviese presente. Tan pronto como regresase a los Estados Unidos, el corrupto sistema, aún incluso dentro de los sindicatos y la policía, hubiera terminado restaurando el caos previo. Decidí que, ya que no planeaba mudarme a Brasil y supervisar toda la operación allá permanentemente, debía vender. Lo mismo hice con la granja y la fábrica en México. No me arrepiento en lo más mínimo. Lamento escuchar eso, fue la fría respuesta de Raymond. Deberé encontrar otro socio, tal vez tú, Corwell. Estás viendo al hombre equivocado, contestó el padre de Archie. También estoy vendiendo mis bienes en Arabia. Creo que tengo todo el dinero que necesitaré para el resto de mi vida. Janice y yo hemos pasado demasiados años lejos de casa, y como pudo escucharle decir durante la cena, añora regresar a Illinois y disfrutar a nuestro nieto. Desde el próximo año y en adelante, Archie decidirá si quiere aventurarse en inversiones en el extranjero, concluyó el señor Corwell, mientras posaba su mano derecha en el hombro de su hijo, en un gesto lleno de orgullo paternal. Estoy con el tío William, declaró Archie. Pero le deseo suerte con sus clubes nocturnos, tío Raymond. Estoy seguro de que resultarán realmente redituables en manos de Neil, concluyó haciendo su mejor esfuerzo para demostrar cortesía. Por dentro, sus entrañas se removían ante la condescendiente mirada de su tío. Pero si Archie estaba aprendiendo algo de Albert y George, eso era el mantener autocontrol y tacto extremo en todos los asuntos de negocios. Albert estaba consciente de los grandes esfuerzos de civilidad que su temperamental sobrino estaba haciendo y se sentía orgulloso de él. Odiaba esta costumbre de hacer negocios incluso durante la reunión de Acción de Gracias, pero si así debía ser, lo último que quería era una discusión con sus familiares en un día como ese. Internamente, el señor Lagan se maldijo a sí mismo por insistir en una causa perdida. En lo sucesivo, pensó, los Lagan no recurrirían a los Harley buscando respaldo. Pronto él sería mucho más rico que todos ellos juntos.
y esa vulgar arribista llamada Candice White Arley se arrepentiría amargamente por haber tenido la arrogante osadía de rechazar a su hijo. Tras el tiempo acostumbrado, las damas y los caballeros se reunieron en el salón de música para la última parte de la velada. Candy, que había tenido suficiente de los comentarios cáusticos de Lisa y Sarah durante la reunión de damas, agradeció el regreso de los caballeros. Debía admitir que la tía Elroy había mantenido a las mujeres Lagan a raya, pero aún con su intervención admonitoria, aquellas mujeres se les había arreglado para dejar caer algunos desagradables comentarios aquí y allá. En cierta medida, escuchar los comentarios de la señora Brighton y la señora Lagan sobre la organización de la cena había sido divertido. Por otra parte, Candy también había tenido la oportunidad de reírse internamente ante los esfuerzos de Lisa en reseñar detalladamente la actuación de Terence, con la mala intención de herirla. La mayoría del tiempo, Candy había escondido su sonrisa tras su taza de té, regocijándose en secreto ante el estado actual de las cosas entre el actor y ella. A pesar de estas innegables fuentes de entretenimiento, Candy estaba contenta de ver a Albert, George y Archie de nuevo y aliviada de escuchar que Neil se excusaba para retirarse por el resto de la velada. En los últimos años había sido costumbre de Neil evitarla de la manera más descortés cada vez que tenía que verse en las reuniones familiares. De cierta manera, Candy se sentía incómoda con su actitud, pero también sentía lástima por él debido a la frustración implícita en su conducta. Por esta razón, y dado que no encontraba la manera de aligerar la pesada atmósfera que se cernía entre ellos dos, se sintió mejor cuando el hombre se hubo retirado. Para la última parte de la velada, los asistentes se reunieron alrededor del piano de cola para escuchar a la señora Brighton y a Annie hacer gala de sus habilidades musicales para deleitar a la familia. Antes de que iniciaran, los miembros de la audiencia solicitaron algunas de sus piezas favoritas y las damas se sintieron muy gustosas de poder complacer sus peticiones. Candy se sentó junto a la tía Elroy, justo frente al instrumento, mientras que Albert prefirió el sillón cerca de la chimenea, colocado de manera opuesta al resto de la audiencia. Desde ese punto, esperaba tener su propia dosis de entretenimiento, observando las reacciones de sus familiares. La primera en tocar fue la señora Brighton, que tal vez no era tan hábil como su hija, pero suplía sus deficiencias técnicas con una madura sensibilidad musical. Tocó 2 invenciones de Bach y después una pieza de Albinoni que le gustaba mucho al señor Brighton. Después, cuando era el turno para que Annie tocase, Candy le hizo una petición. «Por favor, Annie, toca la canción de cuna de Mozart, para mí», pidió Candy tomando la correspondiente partitura de la selección que Annie había llevado para esa velada. «Claro, Candy». Los invitados se sentaron cómodamente en sus lugares para disfrutar las 3 piezas que se habían sugerido. Primero, Annie tocó la Gimnopedia número 1 de Satie, solicitada por Archie desde el primer movimiento de la sonata para piano de Do sosteniendo de Beethoven, que era la pieza favorita de la tía Elroy. Desde su sitio cerca de la chimenea, Albert podía observar las caras de la mayoría de los invitados. Observó el orgullo maternal de la señora Brighton mientras su hija desplegaba su arte en el piano. Al mismo tiempo, pudo ver la evidente tierna mirada de cariño en los ojos de Archie. Después, Albert volteó para concentrarse con el semblante de Lisa, que desplegaba una llana expresión de aburrimiento propio de alguien que carecía de todo gusto y sensibilidad artística. Acto seguido, mientras las notas de claro de luna flotaban en el aire, creyó ver por un breve momento una pizca de melancolía en la cara de su tía.
Se imaginó que la pieza le traía recuerdos de días idos hacía mucho tiempo. Albert cerró los ojos, disfrutando la belleza de los sonidos magistralmente entretejidos en la sonata. Cuando los abrió de nuevo, Annie estaba por empezar a tocar la canción de cuna. El hombre volteó a ver a Candy, ya que ella era la que había pedido la pieza. Lo que vio en su rostro, mientras la música arrullaba a la audiencia, lo dejó inesperadamente atónito. Era un brillo particular en sus ojos, un suave rubor en sus mejillas y una sonrisa secreta curvándose en los labios. Albert no había visto la cara de Candy encenderse con tal destello en muchos años. Su mente buscó a través de sus recuerdos, y cuando pudo identificar la última vez que Candy lució esa expresión de absoluto deleite, comprendió que ella debía estar nuevamente enamorada. Continuará. No, pues es que Candy se le nota la felicidad en los ojos, en la cara, en sus expresiones. Yo estaría pero gritando de la emoción. Ay no, chicas, mi querido Albert piensa que ya Candy pasó el duelo 8 años después. No, chicas, de verdad que un duelo sí es muy duro, chicas, bastante duro en cualquier separación, ya sea por enfermedad, tener que separarse como Candy Terry o dejar ir a la persona que crees que es el amor de tu vida y toman caminos diferentes. Pero, mi querido Albert, cuando se entere, ay Dios mío, ay no. Pero el que más le temo es a Archie. Que vaya, se está haciendo muy hábil en cuestión de los negocios. Me encantó el desarrollo de este capítulo, chicas, porque vemos cómo eran los negocios en aquella época. O sea, yo me imagino a el anime del papá de Neil y Elisa, de Raymond, en el anime. Ya ven que tenía un bigote muy, muy pronunciado. Ya se estaba, como decimos aquí en México, lambiéndose los bigotes con la fortuna y fideicomiso de Candy. Ay, no, es que de verdad ahora entendemos por qué Elisa y Neil son iguales. O sea, ni para dónde irnos, ni con la mamá, ni con el papá. Pero qué bien la supo hacer Albert y Archie. Pero bueno, chicas, lo que se viene. Ay, Dios, ya quiero esa plática entre papá e hija. Pero bueno, chicas, denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.